Hola, yo soy Martín. Y yo soy Bea. Bienvenidos a nuestro podcast, Libres de Ser, un espacio de reflexiones con alma. También charlas, risas, mates, compañías, experiencias y algo más. Hola Martín. Hola Bea, ¿cómo estás? Tanto tiempo de no verte. Eso, exactamente. Casi que no te veo hace 5 segundos. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Gracias Bienvenidos. Sí, gracias por estar acá. Bienvenidos a este nuevo episodio. Como habrán visto en el nombre, amamos como nos amaron. Decidimos ponerle ese nombre porque hoy queremos compartir con ustedes un poco este concepto, ¿no? De cómo desde niños somos el reflejo de las personas que nos crían y cómo eso después se traslada a la vida adulta. Y cómo eso también influye positivamente, pero también influye negativamente. Entonces queremos desarrollar un poco la idea esta desde nuestra mirada para compartirlas con ustedes. Sí, sí, justamente me quedé muda, sí. Estábamos tomando ahí unos mates y suelen salir en estas charlas recurrentes un poco analizando las acciones que uno tiene, ¿no?, en el día a día, y que muchas de ellas simplemente las hacemos. Y como nos gusta con Bea autoanalizarnos, y yo la analizo a ella y veo sus patrones de comportamiento y ella los míos, bueno, y en este camino de desarrollo personal que venimos cada uno trabajando, notamos que muchas de esas acciones, sin darnos cuenta, vemos que de dónde vienen, dónde nacen, y es justamente esto, ¿no? Sí. El inicio en nuestra infancia, ¿no? Exacto. De hecho, tenemos una conocida que cuando era niña, su padre solía decirle palabras que no sé si está bien que las diga o no, porque no sé si esto se anula o no, pero gorda de pi, Sí. o negra de pi. Y claro, a ver, en el cerebro de una niña, lógicamente esto, aunque lo diga papá y yo crea que papá lo que me dice lo dice desde el amor y desde quiero lo mejor para vos y demás, pero hay palabras que socavan muy profundamente. Sí, De hecho, esta cual. persona sufrió mucho sobrepeso, mucha baja autoestima, problemas incluso de relacionarse con el sexo opuesto, o sea, con el sexo masculino, pero severos, o sea, y así con un montón de personas. De hecho, todos, o sea, nosotros mismos, cada uno de nosotros tiene esas heridas o esas creencias que vienen desde la infancia, desde que somos chicos. A mí me gustaría hacer un par de aclaraciones, un par de paréntesis acá, y la primera de ellas, que creo que es una de las más importantes, es aclarar que el propósito del análisis es ¿no? De las acciones estas que hicieron nuestros padres. No es hacerlo desde un plano, desde juez, desde No, claro. juzgar las acciones y de sentenciar a ellos, ¿no? Simplemente a través de tantas charlas que tengo con Bea, aprendimos y entendimos que ellos hicieron simplemente lo que podían y estaban a su alcance, independientemente de que el resultado no haya sido lo más positivo que digamos, pero hay que entender, o por lo menos es lo que nosotros hacemos, de tratar de entender de que hicieron lo que podían con las herramientas que tenían. Esa es una de las aclaraciones de no ponernos en el rol de juez. Además, uno, a ver, desde mi mirada yo hoy comprendo que las personas actúan y hacen cosas, o sea, no te hacen cosas.
hacen sino cosas. que, claro, O sea, tienen acciones. el me lastima, o sea, si quitas el me, o sea, si sacas esa cuestión, Sí. el concepto cambia completamente. Entonces, simplemente las personas actúan, como dice Martín, desde la creencia que tienen, desde su capacidad de poder observar la vida en base a las herramientas que tiene y punto. O sea, es así. O sea, Sí. Todos somos perfectamente imperfectos. Entonces, amigarnos también con esa idea creo que alivia y sobre todo evita generar rencores con nuestros padres. Sí. Sí, porque automáticamente, como digo, uno peca de caer en el rol de juez y de decir, oh, esta acción estuvo mal, esto que me dijo Claro, estuvo claro. mal. Sí, Y sí, está la bueno verdad que lo digas, sí. sí, es como que se entra en un bucle sin fin desde cuando yo soy más que el otro, ¿no? Y de criticar sus acciones. Y la Exacto. otra pequeña aclaración, que más que aclaración es un pensamiento, una frase que yo siempre digo, refiriéndonos a esto de lo que hicieron nuestros padres. Yo en varias conversaciones con Bea decía, y siempre le decía a ella que la mente de aquel niño que viene a este mundo, yo me la imagino como una gran pizarra blanca. Y los adultos, los padres en este caso, O hablemos tutores, claro. sí, padres o tutores, hablemos del estándar, que sabemos que no todas las familias tienen la suerte de tener a papá y mamá presentes, ¿no? Pero se entiende la idea a que vamos. Y los padres tienen en su mano la fibra esta con la que se escribe en esa gran pizarra blanca, y uno empieza simplemente a lo largo de los días y de los años, una vez que ha nacido esta criatura, empieza a escribir cosas en esa pizarra, ¿no? Y yo le decía a ella, si yo como adulto tengo la fibra y escribo la palabra mier, eso ya queda escrito en esa pizarra. Y Martín si, Esmier, pip. claro, la autocensura. Exacto. Y si escribo cosas positivas o halagos o cosas, eso también va quedando en esa gran pizarra en blanco con la que viene cada niño a este mundo, ¿no? Entonces eso me parecía importante contarles cómo era un poco mi pensamiento en ese aspecto, justamente por el título que hemos decidido ponerle al podcast. Sí, exacto. Entonces, en base a eso, que Martín comenta que los adultos van escribiendo en esta gran pizarra blanca, vamos mamando de la vida de nuestros padres, y no solamente de los padres, porque a medida que vamos creciendo desde jardín de infantes, comenzamos a adoptar también conductas y cosas pensamientos que dice nuestra maestra, también nuestros compañeros. Observamos cómo otras mamás tratan a nuestros compañeros. O sea, empezamos como a compararnos y a ver que de repente mi realidad, o sea, mi pequeño mundito, se empieza a expandir como poco a poco, ¿no? Porque empiezo como a esto, a compararme, como digo. Seguimos avanzando en la primaria y también ya empezamos a copiar comportamientos. Sí. Inclusive en las escuelas como que ya es como te subís como a la cuestión esta de sálvese quien pueda y te tenés que empezar a ser más fuerte. Claro. Y tenés que como que empezar a defenderte. Y bueno, pero en base a lo que nos dijeron en casa siempre va a ser la manera en la que nosotros vamos a llevar nuestra vida a medida que vamos creciendo. Claro, porque uno lo toma como que la base siempre está en la casa. En realidad. Sí, exacto. Y uno de niño, en esa gran pizarra blanca que yo comentaba, no existe otro mensaje escrito, ¿no? Entonces, por eso hay que entender que es tan importante lo que se transmite a los niños, porque es una verdad absoluta, es la única verdad que está escrita en esa pizarra blanca. Y por eso es que el niño crece con esa verdad, y si yendo a este
ejemplo de esta persona que nosotros conocemos, a esta persona le decían que siempre que no era suficiente o que era fea o que tenía defectos físicos de una forma u otra, en esa gran pizarra blanca es lo que quedó marcado y poder llegar en un futuro poder llegar a encontrar ese mensaje Sí. es donde puede llegar a complicarse la cosa, ¿no? De todas maneras, digo, más allá de eso que se haya escrito en nuestra propia pizarra, imaginémoslo así, yo creo que llega un momento en la vida en el que uno tiene que asumir la propia responsabilidad Claro. de su existencia. Tomar O sea, el control, las riendas. claro, a ver, en líneas generales la sociedad es como que está en la burbuja de seguir la corriente, ¿no? Sí, Pero justamente porque no es cómodo entrar al terreno de tener que ver todas las porquerías que uno carga en su mochila sí, hacer personal. como un autoanálisis, ¿no? Claro, es lo que incómodo, es dijimos un montón doloroso, sí, sí. es Es lo que triste. dijimos un montón de veces del hecho de levantar la alfombra para ver la mugre que hay debajo, Exacto, ¿no? exacto. Como no es cómodo, en líneas generales hacemos la vista gorda y seguimos avanzando. Pero llega un momento en el que eso está tan pesado o huele tan feo Exacto. que es inevitable. O sea, la vida misma te empuja a que alguna acción tomes. Por supuesto que hay un montón de gente, muchas. Sí, tristemente Hay hay gente que muchísimas se pasa toda personas una que vida. ni siquiera, o sea, viven con ese olor a podrido el resto de su existencia y no, o sea, nada, simplemente no hacen nada por querer mejorar o por no querer cambiar. Y ojo, que también eso puede estar, no estoy condenando a esas personas, a veces también está tan marcado a fuego Claro. lo que le dijeron, que inclusive llegan a un estado de incapacidad absoluta de poder autoobservarse. Sí, por supuesto. O sea, creen que eso es lo común, o sea, realmente creen Sí, y sí. lo sienten que nacieron para ser desgraciados. Sí, sí, está, O está infelices. 100% convencido de eso y Claro. se transcurre todo el camino y toda la vida, ¿no? Llevando ese estandarte. De hecho, vos fíjate que hay cientos de frases comunes que tenemos como sociedad. ¿Cómo estás? Y aquí luchando, aquí batallando. Claro. O sea, ¿pero por qué? ¿Por qué nos decimos acá felices? Uy, acá me estoy riendo con... Claro, sí. Acá disfrutando del día. Es como que siempre para abajo, siempre todo te cuesta, toda la lucha, todo es como que pesado. Y no digo que la vida sea color de rosas, o sí, qué sé yo, depende de cómo cada uno quiere vivir la vida, ¿no? Sí. Más allá de los desafíos, no estoy diciendo que no haya desafíos, pero incluso en los desafíos vos podés vivir una vida de rosas. O sea, creo que sigue siendo como tu mirada lo que hace la diferencia. Pero bueno, volviendo a esto de amamos como nos amaron, creo que es importante poder hacer como en este momento puntual en el que estés atravesando tu vida, ahora que estás escuchando este podcast, creo que sería buenísimo decir, ¿cuáles son esas mochilas que estoy llevando que no son mías? Claro, que me las heredaron, las pasaron. Claro. Esa frase que quedó escrita en esa pizarra, de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que realmente me pertenece? Y hoy... O cómo trato yo a mi pareja, por ejemplo. ¿Cómo trato yo a mi hijo? Claro. Y hoy que yo soy ya esa persona adulta que mencionaba Bea, donde tengo que ya hacerme responsable y tomar las riendas, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿con qué de todas estas cosas que yo estoy cargando en esa mochila me identifico? Y darme cuenta de que tengo el poder de la libre elección
de qué es lo que sigo cargando en esa mochila y qué es lo que decido quitarla y dejarlo atrás. Porque en el hecho de que uno se tiene que hacer responsable de su vida ya como adulto, volviendo a esta cuestión de no gano nada juzgando a quienes escribieron ese mensaje en la pizarra y pusieron esas cosas en la mochila, no gano nada, pero sí puedo empezar a ganar desde el aspecto de decir, bueno, voy a revisar esta mochila y voy a empezar a elegir realmente qué es lo que quiero y entender y analizar cuáles son las herramientas que esas personas usaron para criarme y empezar a elegir las mías y por qué no empezar a buscar nuevas herramientas. Y sabes qué otra cosa también, que muchas veces, hasta incluso de adultos, seguimos permitiendo que nuestros padres u otras personas sigan poniendo cosas en nuestras mochilas. Sí. Y como adultos ya tenemos la capacidad y la autoridad de poner un límite saludable. O sea, el libre albedrío cuando lo éramos niños, siempre, digamos. Exacto, cuando éramos niños y simplemente no sabíamos, creíamos que lo que nos decían era cierto, era una verdad. Y que eso tenía que ser así, porque... Y ya, pero a ver... Fidelidad exacto, a la familia, exacto, ¿no? a la familia, a los amigos, a quien sea, porque como muchas veces hubo abuso de parte de nuestros padres o de nuestros abuelos o de quien sea, creemos que ese abuso lo tenemos que recibir de cualquier persona. Como que se hizo costumbre, ¿me entendés? Sí. Entonces, pero ahora de adultos tenemos la capacidad y tenemos el deber, por sobre todo, de marcar límites sanos y decir, ¿sabes qué? Esto no me pertenece a mí, yo te agradezco tu opinión, muchas gracias, muy amable, no lo quiero, o sea, no me suma. Y es más, inclusive con nuestros padres o familiares cercanos, muchas veces si la relación es tóxica, no me gusta utilizar la palabra tóxica, pero si la relación no es saludable, es poco sana, es necesario poner un límite y marcar una distancia. Y no sentirnos culpables por eso, y no sentir de que de repente estás traicionando a todo tu clan y tu linaje y toda la historia esta que... Sí. Porque como que traicionando cargamos... al apellido. Exacto, porque cargamos como con toda esa mochila también, ¿no? Como sociedad. Que lo que dice papá y mamá y demás es como palabra santa. Y muchas veces, nosotros que somos padres, nos equivocamos, pero sí, creo que no es nuestro caso, pero... si los padres están abusando ya como del hijo o la hija, creo que sí, el límite es como más que necesario, una obligación. Sí, creo que por suerte llega una edad en la que uno realmente, no quiero ser redundante tampoco, ¿no? Pero uno llega a la edad en la que puede empezar a tomar las riendas y el control, agarrar con ambas manos el volante del auto y decir, bueno, ahora soy yo el que estoy manejando esto y yo decido para dónde ir, para dónde girar y entender que esto, profundizar un poco y hacer hincapié más que profundizar en la idea de que no necesariamente uno pueda estar traicionando a toda su familia y todo, ¿no? Sino que entender que yo ahora vine a este mundo para vivir mi vida, no la vida basada en las expectativas claro, de los demás, o basada peor aún en muchas ocasiones, porque en muchas ocasiones incluso las expectativas sobre tus acciones están fundamentadas en sueños frustrados de los demás, sí. En sueños frustrados de tu Eso papá, de tu muchísimo. mamá, de los familiares, de que yo siempre hubiese querido ser doctor, siempre hubiese querido ser abogado, por decir cualquiera, ¿no? Y como yo no puedo, proyecto ese amor entre comillas, ¿no? Por eso el título de este podcast, Amamos como nos amaron,
proyecto ese amor para con mi hijo, para que mi hijo pueda él cumplir ese sueño, que en realidad es un sueño frustrado mío. Sí, Y pero uno además... toma eso como esa verdad absoluta en ese crecimiento de, como me lo dice mi padre, mi madre, quien sea, lo tengo que hacer, ¿no? Pero hay que entender que uno puede elegir, Ujú. puede elegir. Y además es esta cuestión de que mi hijo cumpla mi sueño y después, típico, el padre o la madre, después de todo lo que yo hice por vos, después de todo el sacrificio y el sufrimiento, o sea que como que encima después como que te lo sacan en cara. Sí, ese es uno de O los sea, factores. Y el otro es que no nos damos cuenta que crecemos completamente frustrados. sí. Porque no digo que no existan casos de personas que realmente se sientan felices heredando esos sueños de los padres, o que mi padre siempre quiso que yo tenga tal profesión y yo voy, la estudio, me recibo y tengo las mejores de las notas y todo, ¿no? No digo que no haya personas que puedan con eso y está bien y se sientan bien con eso, pero la verdad es que con la poca o mucha experiencia que tengo en esta vida voy viendo muchos casos de muchas personas que simplemente siguen ese estándar, toman ese relevo por parte de sus padres. Es eso, el relevo. Y simplemente son adultos completamente frustrados porque se ven que están ejerciendo una actividad en sus vidas como adultos que no les gusta, nunca les gustó, no se sienten cómodos, pero simplemente lo hacen porque era lo que esperaban de mí, ¿no? Sí, yo creo que sería diferente si la persona al menos hace como una autoindagación, porque si la persona lo elige, digamos, desde lo consciente, es decir, bueno, sí, yo realmente Claro, quiero... exacto, o sea, a eso me refería con yo decir, yo realmente sé que hay personas quiero que... hacer, claro, yo realmente quiero hacer esto, me parece bien y qué sé yo, porque mi papá, mi mamá... Pero cuando simplemente tomas la posta, es como hasta inclusive qué egoísta que estás haciendo con vos mismo del hecho de ni siquiera ponerte a pensar, dedicarte 5 minutos a vos mismo para decir, ¿y yo qué quiero de mi vida? Exacto. ¿Y yo qué? O sea, ¿para qué vine? ¿Para hacer relevo de otro? O sea, que puede que sí, y es lo que vos decís, puede que sí, y qué suerte que te haya salido tan fácil, digamos, porque la vida creo que es como mucho más profunda que ese relevo de otro. O sea, somos individuos. No, por supuesto. Somos individuos con características diferentes todos. O sea, cada uno de nosotros viene con una esencia completamente distinta y al ser reemplazo de otro, tu propia esencia, tu propia identidad queda se desvanece. lateralizada ahí. Exacto. De costado en la espera de ser reconocido, ¿no? Exacto, entonces como te deja así como este gustito de... Yo creo que todos deberíamos tener al menos esos minutos de hacer esa autoindagación y de decir, es más, te diría que habría que hacerlo a diario, ¿no? ¿Y hoy qué quiero para mí? ¿Y ahora qué es lo que me pide el alma que haga? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis metas? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué? ¿Cómo puedo mejorar? ¿No? Sí. O sea, porque si simplemente te encasillas como que te quedas ahí en ese hueco. Es como yo me imagino esa persona entró en un huequito, se acomodó en el huequito ahí y simplemente te mantuviste ahí por los años. Y ahí quiero también hacer como una pequeña nota al margen de que no es solo importante por uno mismo el hecho de hacerse esta autoindagación como menciona Bea, sino porque también tenemos que tener en cuenta que muchos de nosotros elegimos formar familia y tener hijos. Y de esta manera hay que analizarlo también, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué ejemplo quiero yo darle a mi hijo? Si voy a seguir pasando la posta de generación en generación de sueños que eran de mi papá y de mi abuelo y de hecho, a ver, un claro ejemplo es yo que soy de los ejemplos visuales,
la película de Coco, Martín siempre va a dar ejemplos de películas. en la película de Coco, por ejemplo, que él quería ser músico y en la familia decían, no, porque somos de familia de zapateros, ¿no? Ese es el claro ejemplo. Sí. Entonces tenemos que analizar y decir, bueno, ¿qué quiero yo? No solo yo sentirme como un adulto frustrado o cambiarlo para mí, sino además de qué ejemplo voy a hacer para esta nueva generación que yo estoy dejando en este mundo, ¿no? Creo que eso es un doble análisis que uno tiene que hacer, que es extremadamente importante en ese aspecto. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo pienso o sea, llevando esto de amamos como nos amaron, lo llevo a mí, o sea, en mi proceso personal y cómo, en mi caso, por ejemplo, yo tuve una mamá más fría, o sea, fría pero en el sentido de poca demostración de amor en cuanto a palabras, porque de hechos, o sea, como que sí me sentía amada, pero en mi lenguaje del amor yo necesito que me digan, que me lo digan, o sea, que me lo digan y que me lo hagan sentir con caricias. Ese es mi lenguaje del amor. Y mi mamá, y él no era el lenguaje del amor de mi mamá. Entonces yo sentía como esa falta, ¿no? Por otro lado, mi papá era como más como yo. Entonces yo tenía como esa doble imagen. Exacto, como esa doble imagen que por un lado mi mamá hacía otras cosas, o sea, mi papá era como que, con mi papá era como que conversábamos un montón, nos abrazábamos un montón, nos besábamos un montón y claro, por eso es que yo era más compinche con mi papá. Pero mi mamá, por ejemplo, o sea, llegaba y te traía un regalo, por ejemplo. Claro, su demostración de amor era con las cosas con materiales. Sí. Claro, entonces es como yo fui creciendo y yo en algún punto empecé a como que a sentirla a mi mamá muy lejos. Pero claro, yo tuve que llegar a un punto de quiebre de decir, bueno, tu mamá es tu mamá y es un individuo aparte de vos, Bea. Claro. Entonces tiene derecho a expresar su amor como le sale, como puede y como ella lo siente. O sea, en base también a su crianza y en base a también cómo ella recibió el amor y cómo lo recibió de parte de... Y cómo ella lo filtró en su cabeza y con su... O sea... Entonces yo tuve que llegar a un momento de quiebre, por eso es que les decía, esta cuestión de llega un momento en el que uno debe de asumir la responsabilidad de uno mismo y decir, bueno, a ver, esto me pasó, esto pasó justamente, pasado. Ahora en este presente, ¿qué hago? ¿Qué hago yo con eso? ¿Qué hago yo con esto? Sí, sí, sí. Porque yo podría haber seguido viviendo toda mi vida sintiendo que mi mamá nunca me amó porque no me decía te amo y me decía te quiero, pero no me decía te amo. Y porque no me acariciaba, pero sí me regalaba un peluche. ¿Entendés? O sea, yo podría haber dicho mi mamá nunca me amó y haberme sentido una huérfana de madre, o lo que hice. Claro, analizarlo sin juzgarlo y entender cómo es el patrón de comportamiento y entender su pasado y respetar y dejar de poner tanta expectativa en el otro. O sea, creo que es fundamental, o sea, el detenerte. Yo siempre voy a vivir, bueno, soy profe de meditación, pero para mí es fundamental, así como detenerte en este momento, en este presente y poder ver sin juicio, sin condenar al otro y sin condenarte, o sea, sin condenarte, porque yo me castigaba a mí misma porque yo muchas veces decía, quizás yo no fui lo suficientemente buena hija, por eso no me amaban,
o por eso no me decía tal cosa. Bueno, ese es otro patrón muy común que nos sucede a todos porque... O el compararte con los hermanos. Como hijo, hasta que uno, si es que decide en esa vida de adultez un poco tomar las riendas, ¿no? Y empezar a hacer ciertos análisis y entender que ellos hicieron lo que pudieron. En líneas generales eso nos pasa, digamos, porque nuestros padres, sin mala intención, tenían ciertas expectativas con nosotros. A mí también me pasó en varias ocasiones sentirme, digamos, no suficiente o no estar a la altura de, claro, exacto. Por ejemplo, a la altura de una profesión o a la altura del tipo de trabajos a elección o a la altura en la parte de estudios, por ejemplo, de decir, bueno, sí, voy a estudiar una carrera universitaria y no sentirme a la altura justamente o por el apoyo emocional que uno puede... Claro, por haber mamado durante toda mi infancia mensajes sin ánimos de lastimar, pero mensajes de no ser suficiente o de no estar a la altura de eso, de no ser tan inteligente o siempre has sido un mal alumno o cosas así que te hacen convencerte de eso, ¿no? Convencerte a fuego, grabarlo a fuego. Inclusive muchas veces cuando somos chicos también hay muchas bromas alrededor. O sea, hay muchos mensajes. Realmente no somos tan conscientes, pero hay muchos mensajes. Mirá, qué tonto, cómo se cae. No, vos no podés con él. A ver, vení que yo te ayudo. Siempre tirás el vaso, qué torpe. Sí. O sea, es como que hay bromas, charlas y cosas como afirmaciones. Muchas afirmaciones de vos siempre haces esto o siempre te haces el distraído para tal cosa. Exacto. A mí una frase que siempre me decían es que yo vivía en las nubes. Vea, vos vivís en las nubes, qué distraída, qué llorona, o sea, qué sensible, qué llorona, ya, deja de llorar. Sí, son muchas. No seas exagerada. O él o ella es tremendo. Sí, y eso te va construyendo tu personalidad. Por eso es que digo, es tan importante en lo que los adultos escriben en la pizarra que es necesario que ahora que somos adultos hagamos una revisión profunda de esas cosas. Porque indudablemente vamos a encontrar muchas cosas y quizás nos terminamos dando cuenta de que muchas de las acciones que tenemos hoy son producto de esas cosas que nos dijeron o de esos comportamientos que otros veían en nosotros, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, a ver, yo voy a dar un ejemplo personal mío, de nuevo sin ánimos de tratar de crucificar a nadie ni de juzgar a nadie, pero yo, por ejemplo, vengo de una crianza más, ¿cómo decirla? Como más dura o severa. Tradicional, como solía ser antes, ¿me entendés? Hijo de nietos de italianos, donde no había tanta charla y pedagogía, en donde cuando uno cometía un error era castigado con una buena zunda, como se dicen, y ya, digamos. Y yo crecí viviendo en esta situación con esa naturalidad que se da, porque así era la vida, ¿no? Así era lo que tenía que ser, y uno lo hace tan carne eso, que cuando se vuelve un adulto empieza a repetir los mismos patrones de conducta. Y después, con el tiempo, claro, nos conocemos con Bea y formamos una familia, y yo empiezo a trasladar situaciones de mi infancia que había vivido a través de mi padre, donde si yo cometí un error era castigado. Entonces yo entendía que cuando mi hijo cometía un error yo debía educarlo, entre comillas, ¿no? De la misma manera, con ese castigo físico, o con un grito, o con un tirón de pelo, o con claro, sí. un chirlo en el traste, ¿no? Entonces
Y en esta situación, claro, empezamos a tener varios conflictos porque ella venía de una familia opuesta a esa idea de crianzas o de castigos ante el hecho de cometer errores, ¿no? Y por suerte digo, porque eso a mí me permitió ver la otra cara de la moneda. Si bien a través de discusiones, charlas y qué sé yo con Bea, por ahí había momentos que no es agradable vivirlos, Sí, pero por suerte tuve digamos, al poder ver la otra cara de la moneda, me dio la oportunidad a mí de analizarme y empezar a analizar cosas de mi pasado, esas herramientas con las que me habían criado, y empezar a hacer esta lección que yo mencionaba recién de decir, bueno, a ver, voy a revisar esta mochila, voy a revisar la pizarra blanca y decir qué es lo que hay acá adentro, qué es lo que hay escrito acá y con qué me quedo y qué empiezo a cambiar, porque yo tengo mi poder de elección. Y eso me dio la oportunidad a mí de, con mucho trabajo y esfuerzo, y ojo, eso era también un poco otra aclaración que quería hacer hace un momento atrás en algo que estaba diciendo Bea, que sabemos que estas cosas que estamos diciendo, ese autoanálisis que mencionaba Bea hace un momento atrás, que todos los días deberíamos de hacerlo, sabemos que no es una tarea fácil, ¿no? Y no lo fue para mí de poder mirar adentro de esa mochila y revisar a la pizarra y después mirarme al frente del espejo y decir, sí, estás repitiendo patrones, o estás siendo violento físicamente con tu hijo, o estás siendo violento verbalmente con tu hijo, y empezar un poco a sanar esa situación y decir, bueno, basta aquí, para, ya estás yendo por el mismo camino, alto. Y es algo que al día de hoy sigo haciendo en cada acción mía, porque también hay que entender que hay como una esencia grabada en uno, y se pueden repetir algunos patrones, pero creo que sí se puede controlar o elegir nuevas cosas a lo largo del tiempo. Y me permitió a mí empezar a cambiar muchas de esas acciones. Yo creo que no todo lo que recibimos es tan malo, ni todo lo que recibimos es tan bueno, ¿no? Creo que hay como un popurrí de todo un poco, y es justamente eso que vos decías, el hecho de detenerte y poder observar, y yo que fui testigo de esa transformación, que es cierto, nos costó a los dos, porque de verdad que veníamos de familias completamente diferentes, maneras de actuar, o sea, lo opuesto literal. Sí. O sea, literal. Sí, o sea, yo era demasiado permisiva desde la mirada de Martín, y por otro lado, de mi mirada, yo lo veía a Martín que era como demasiado explosivo. Demasiado explosivo o rígido. O rígido. Era como blanco o negro. Y para mí era como que, Martín, hay todo un arco iris que podés, o sea, transitar. Pero claro, tenemos que entender que vinimos a este mundo para aprender. Nadie nace sabiendo, ya sea nuestros padres, nuestros tutores y nosotros. Claro. De hecho, o sea, uno puede hacer también como un análisis, y yo aprendí un montón de cosas de la crianza de mis suegros para con Martín, y seguramente Martín aprendió un montón de la crianza de mis padres para conmigo, ¿no? Sí, claro. Siempre, por suerte, en nuestro caso, siempre seguir adelante con la salud de nuestro matrimonio, nuestra pareja y demás, el ir aprendiendo ya sea de cómo y entendiendo cómo ella había sido criada, y ella pudiendo ver y observar también en mi crianza y en mi pasado, ha sido el camino en el cual uno puede entender esa situación y esa manera de reaccionar de la y encontrar la manera de poder transmitir el mensaje de decir, bueno, capaz que esta manera y esta convicción que viene de tu crianza o como te enseñaron tus padres, hoy que nosotros estamos construyendo algo nuevo no sea lo más adecuado, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, Bea me decía,
Hay cosas de la manera de castigar los malos comportamientos de nuestros hijos, las herramientas con las que estás trabajando para con nuestros hijos no es la adecuada. Busquemos un punto intermedio y construyamos o armemos una nueva herramienta que nos vaya a los dos de cómo poder hacer esta nueva acción, ¿no? Claro, sí, totalmente. Sí, fue como... No fue fácil, Martín, ¿no? No, es todo un reto. Todo un reto. No fue para nada fácil, pero sí es cierto que... Ya el hecho de convertirse en padre es todo un gran reto en la vida, sumado a un montón de otras cosas, sí, ¿no? Porque en esto de cómo nosotros fuimos criados, también viene esta cuestión de amamos como nos amaron, entonces cómo queremos que nuestros hijos amen en un futuro, ¿no? Entonces sí. es como, era eso, o sea, era construir en ellos un nuevo paradigma diferente a lo que nosotros, ni el libertinaje absoluto, o ni la... Claro, no, por supuesto. Ni el sin límite, ni el tampoco un límite en todo, claro, ¿no? ni la dictadura total. Claro, entonces, bueno. Bueno, esto era un poco lo que queríamos reflexionar con ustedes, ¿no? Nada, pueden elegir. Chicos y chicas, pueden elegir. No deben ser tan fiel y ciegamente seguir aferrados a esas Sí, cosas, yo creo ¿no? que lo importante es agradecer, o sea, ser agradecido con lo que nos dieron, porque hoy, lo que nos dieron en el pasado creo que es la herramienta fundamental que necesitamos hoy. Creo que hoy como adultos nos construimos también en base a ese bagaje de cosas que tenemos, inclusive de esas cosas que debemos de sanar, o sea, que debemos de seguir trabajando. Entonces, agradecer, pero sí, hoy, ya desde adultos, poder tener la capacidad de frenar y discernir qué cosas elijo de una manera consciente para mi bienestar y qué cosas las suelto con amor, agradeciendo y con la mente y el corazón tranquilos porque estoy haciendo lo mejor para mí en este momento. Sabemos que, cada familia es un mundo distinto y es probable que muchas personas que nos puedan escuchar digan, bueno, ese caso no se aplica porque nada, tu padre o tu madre siguen como muy presentes y manipulándote de cierta forma, porque también sabemos que hay personas que lo son, que son difíciles y como que te hacen saber cuando vos estás traicionándolos de cierta manera por haber tomado una decisión con la cual ellos no están de acuerdo, ¿no? Pero dentro de lo difícil que es esa situación hay que entender que no pasa nada. La verdad que no pasa nada y que si eliges otra cosa diferente, aunque esa persona grite, llore, patalee y haga un berrinche y se ofenda porque vos has tomado una decisión en la cual ellos jamás lo harían de esa forma o no irían por ese camino nunca, la verdad es que queda solo ahí, no pasa más que eso. O sea, sí, bueno, te has enojado, te has ofendido, pero lo cierto es que hay que entender, lo cierto es que yo ya soy un adulto y yo vine para vivir esta que es mi vida. Exacto. Independientemente de que vos te enojes o no te enojes. Tu vida es tuya. Tuya. O sea, no hay más vuelta que darle. Es así. Y si no asumís la responsabilidad de tu existencia, alguien más la asume. Y ahí estás en serio problema, digamos. Exacto, porque siempre vas a ser un títere. Ajá, exactamente. Así que bueno, esperamos que esta reflexión, charla y mateada los haya inspirado, les haya gustado. Esperamos que les haya gustado los mates y el budín de banana con chocolate semi amargo que estuvimos comiendo con ustedes. Y nueces. Gracias por estar acá, gracias por acompañarnos. Gracias. Les mando un beso grande a Papacho y bendiciones. Abrazo de corazón y bueno, ahí nos estamos escuchando en el siguiente podcast. Compartan, comenten y eso los quería invitar a que
nos puedan dejar ahí en los comentarios alguna opinión o si nos quieren contar superficialmente algún caso puntual que hayan vivido ustedes en este proceso de crecimiento, de decir, oh, bueno, esto era algo heredado de mi familia que yo elegí de cambiarlo, soltarlo, exacto, soltarlo. Ujú. Así nos gustaría mucho poder leerlos y escuchar otros casos, ¿no? Otras vivencias. Activen la campanita de notificaciones y sigan el podcast. Un beso grande. Chao, Gracias. Bye. chao. Bye. Si te gustó este episodio, te invito a que nos regales un like, compartirlo y comentar. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Nos volvemos a encontrar pronto en el próximo episodio de este podcast Libres de ser.